Policía golpea a Abelardo de la Espriella sin saber quién es. 4 minutos después, Colombia se detiene. Lo que están a punto de escuchar parece sacado de una película, pero sucedió en Colombia hace apenas unas semanas. Un hombre vestido como cualquier ciudadano entra a una estación de policía en uno de los barrios más peligrosos del país. Nadie sabe quién es. Un oficial lo golpea. 4 minutos después, el país entero se paraliza. Porque ese hombre no era un ciudadano cualquiera. Era el doctor Abelardo de la Espriella, el abogado más reconocido de Colombia y el precandidato presidencial favorito en las encuestas. Y lo que descubrió esa noche cambiaría la historia política de nuestra nación para siempre. Antes de continuar, quiero agradecerte de corazón por formar parte de nuestros suscriptores, porque aquí contamos historias que necesitas conocer, historias que los medios tradicionales no se atreven a mostrar. El calor sofocante de septiembre caía sobre Bogotá como una manta pesada. Las calles de Ciudad Bolívar, uno de los sectores más olvidados de la capital colombiana, hervían bajo el sol implacable. En esas calles donde la ley parecía solo una palabra vacía, donde el gobierno de Gustavo Petro había prometido cambios que nunca llegaron, caminaba un hombre con ropa sencilla, gorra deportiva y gafas oscuras. Nadie hubiera imaginado que bajo ese disfraz se escondía el rostro del doctor Abelardo de la Espriella Otero, el hombre que Colombia entera comenzaba a ver como su próxima esperanza. Él había tomado una decisión que sus asesores consideraron una locura. Después de semanas de campaña, de escuchar testimonios desgarradores sobre corrupción policial, infiltración de grupos criminales en las fuerzas del orden y el abandono sistemático de los barrios populares, el abogado necesitaba ver con sus propios ojos la realidad que denunciaba desde los estrados judiciales. Por eso esa tarde de septiembre, sin guardaespaldas, sin cámaras, sin el séquito que normalmente lo acompañaba, decidió sumergirse en las entrañas de la Bogotá que duele. Camino por esas calles estrechas donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. No puedo quedarme en mi oficina de abogado mientras mi gente sufre. Debo sentir lo que ellos sienten, ver lo que ellos ven. Solo así podré representarlos de verdad cuando llegue a la presidencia. El pensamiento resonaba en su mente como un martillo. A su alrededor, vendedores ambulantes ofrecían frutas, mujeres cargaban bolsas pesadas del mercado, hombres conversaban en las esquinas con miradas cansadas. Todos ellos, ciudadanos honestos tratando de sobrevivir en un país que parecía haberlos olvidado. Abelardo había estudiado el sector durante días. Sabía que en esa zona operaba una célula del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que había convertido varios barrios colombianos en sus territorios. También sabía que existían denuncias sobre infiltración de miembros de grupos armados dentro de la misma policía, algo que el gobierno de Petro se negaba a investigar a fondo. El presidente estadounidense Donald Trump acababa de señalar públicamente al gobierno colombiano por su supuesta pasividad frente al narcotráfico y su relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La presión internacional crecía, pero en las calles de Ciudad Bolívar, nada cambiaba. Llevaba caminando casi 2 horas cuando vio la estación de policía. Un edificio gris, descuidado, con paredes manchadas y rejas oxidadas. La bandera de Colombia colgaba triste en un mástil torcido. Varios policías fumaban afuera, con uniformes arrugados y actitudes indolentes. Esto es lo que ha quedado de nuestras instituciones. El pensamiento le dolió como una puñalada. Respiró profundo y se acercó. Buenos días, oficiales. Vengo a presentar una denuncia. Uno de los policías, un hombre corpulento de unos 40 años con el rostro marcado por cicatrices, lo miró de arriba abajo con desprecio. Otro día, otro ciudadano con quejas. ¿Qué pasó ahora? ¿Te robaron el celular? No, vengo a denunciar irregularidades en esta misma estación. El ambiente cambió instantáneamente. Los otros 2 policías que estaban afuera dejaron de fumar y se acercaron. El corpulento, cuya placa decía Sargento Vargas, entrecerró los ojos. ¿Irregularidades? ¿Quién te crees que eres para venir a acusar? Soy un ciudadano colombiano ejerciendo mi derecho. Pasa adentro. Vamos a aclarar esto. Abelardo sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Cruzó la puerta de la estación. El interior era aún más deprimente que el exterior. Paredes con pintura descascarada, escritorios llenos de papeles desordenados, olor a humedad y cigarrillo. 3 oficiales más estaban dentro,
dos jugando cartas y otro revisando su celular. Ninguno pareció notar su entrada. El sargento Vargas lo condujo a un pasillo lateral, lejos de la vista de los demás. Fue entonces cuando Abelardo notó algo extraño. En una de las oficinas al fondo, vio a un hombre con tatuajes característicos del Tren de Aragua conversando tranquilamente con un capitán de policía. Estaban riendo, compartiendo café. La sangre se le heló. Bueno, desembucha. ¿Qué irregularidades viniste a denunciar? He recibido testimonios de que en esta estación se permite la operación de criminales, que hay oficiales que reciben sobornos del Tren de Aragua y que... No terminó la frase. El puño del sargento Vargas se estrelló contra su estómago con una fuerza brutal. Abelardo se dobló de dolor, sin aire en los pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe impactó en su rostro. Las gafas oscuras salieron volando. La gorra cayó al suelo. Y con ellas, el disfraz. Cállate la boca, entrometido. Aquí no vienes a... El sargento se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. La sangre abandonó su rostro. Los otros dos policías que lo habían seguido también se quedaron paralizados. Porque ahora, sin gafas ni gorra, el rostro del hombre que acababan de golpear era inconfundible. Lo habían visto 1000 veces en televisión, en periódicos, en vallas publicitarias de campaña. Dios mío. ¿Ustedes? Abelardo de la Espriella. Y acaban de cometer el error más grande de sus vidas. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El sargento Vargas retrocedió como si hubiera tocado fuego. Sus manos temblaban. Los otros dos policías parecían estatuas de sal. Uno de ellos, el más joven, comenzó a balbucear incoherencias. Señor doctor, yo no sabía, nosotros no teníamos idea de qué. Abelardo se limpió la sangre del labio partido con el dorso de la mano. El dolor en su estómago era intenso, pero su mente estaba completamente clara. Observó las caras de pánico de los oficiales. Vio cómo el capitán del fondo se asomaba para ver qué ocurría, y cómo el hombre del Tren de Aragua desaparecía rápidamente por una puerta trasera. Quiero hablar con el comandante de esta estación. Ahora. El sargento Vargas parecía a punto de desmayarse. Señor, por favor, yo tengo familia, mis hijos. Ahora, sargento. El oficial salió corriendo hacia las oficinas del fondo. Los otros dos policías no se atrevían a moverse ni a mirar directamente a Abelardo. El joven comenzó a llorar silenciosamente. Dios, mi carrera terminó. Mi vida terminó. Todo terminó. Abelardo podía escuchar sus pensamientos como si los gritara. Momentos después, un hombre de unos 50 años, con uniforme de mayor y expresión confundida, apareció en el pasillo. Al ver a Abelardo con el rostro ensangrentado, su confusión se transformó en horror absoluto. Doctor de la Espriella. Qué honor tenerlo aquí. Si me hubiera avisado de su visita, yo personalmente, ¿me hubiera preparado una mejor recepción que esta? Abelardo señaló su labio partido. Vengo a hacer una denuncia formal sobre corrupción en esta estación, sobre infiltración del Tren de Aragua en sus filas, y sobre oficiales que hacen negocios con criminales. Y su respuesta fue golpearme. El mayor palideció. Doctor, debe haber un malentendido terrible. Nosotros no sabíamos quién era usted. Mis hombres pensaron que era un ciudadano común y corriente. ¿Y eso justifica la violencia? ¿Solo merezco respeto si me reconocen? El mayor no tenía respuesta. Se retorcía las manos. Abelardo sacó su celular. A pesar de los golpes, el dispositivo había sobrevivido intacto en su bolsillo. Marcó un número que conocía de memoria. Ana Lucía, amor, estoy bien, pero necesito que hagas algo urgente. Llama a Gustavo y dile que active el protocolo de emergencia. Sí, ahora. Estoy en la estación de policía de Ciudad Bolívar. Y llama también a Martín, necesito que el equipo legal esté en camino. Tenemos un caso que va a sacudir al país. Colgó y miró fijamente al mayor. Vamos a su oficina. Usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre lo que realmente ocurre en esta estación. 15 minutos después, la noticia comenzó a filtrarse. Un periodista amigo del equipo de campaña de Abelardo recibió el soplo y en cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Agreden al doctor Abelardo de la Espriella en estación de policía. Precandidato presidencial golpeado por oficiales corruptos.
Escándalo en Ciudad Bolívar. De la Espriella descubre red de corrupción policial. Los hashtags se volvieron tendencia nacional en menos de media hora. Dentro de la oficina del mayor, Abelardo había comenzado su interrogatorio. Cada pregunta era precisa, cada observación demoledora. El mayor, cuyo nombre era Hernández, sudaba copiosamente. Intentaba justificar, minimizar, desviar. Pero Abelardo había litigado más de 2000 casos en su carrera. Sabía exactamente cómo extraer la verdad. Mayor Hernández, ¿puede explicarme por qué un individuo con tatuajes del Tren de Aragua estaba compartiendo café con el capitán Rojas en su oficina? Ese hombre es un informante. ¿Nos ayuda a? Un informante que entra y sale libremente, que no está esposado, que ríe con sus oficiales como si fueran viejos amigos. El mayor tragó saliva. Doctor, las cosas no siempre son como parecen. En estos barrios, necesitamos cierta flexibilidad para... ¿Flexibilidad? Llámelo por su nombre real, complicidad. Corrupción. Traición al uniforme que llevan puesto y a la bandera que juraron defender. Afuera, el caos comenzaba a desatarse. Camionetas de medios de comunicación llegaban a toda velocidad. Periodistas con cámaras y micrófonos se agolpaban frente a la estación. Políticos de todos los partidos comenzaban a pronunciarse en redes sociales. El Partido Defensores de la Patria emitió un comunicado exigiendo explicaciones. La oposición pedía la renuncia del ministro de Defensa. Y el gobierno de Petro, tomado completamente por sorpresa, se apresuraba a controlar el daño. Dentro de la oficina, Abelardo continuaba su implacable interrogatorio. Había sacado una pequeña grabadora de su bolsillo, y con el permiso legal que le otorgaba su condición de víctima, estaba documentando todo. El mayor Hernández, acorralado, comenzó finalmente a desmoronarse. Está bien, le diré la verdad. Hace 6 meses, cuando asumí el comando de esta estación, descubrí que algunos de mis oficiales tenían arreglos con el Tren de Aragua. Les advertí, traté de limpiar la casa, pero se encontró con una estructura más grande de lo que imaginaba. Exactamente. No es solo esta estación, doctor. Es toda la zona. Hay gente poderosa involucrada. Gente en el gobierno distrital, en la alcaldía, incluso hay rumores de conexiones con funcionarios nacionales. Cuando intenté reportarlo por los canales oficiales, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. ¿Y eligió el silencio? ¿Eligió convertirse en cómplice? Elegí proteger a mi esposa y a mis hijas. Usted tiene familia, doctor. ¿Qué hubiera hecho en mi lugar? Hubiera gritado la verdad, aunque me costara la vida. Porque algunos principios no se negocian. La patria no se negocia. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Un hombre alto, de traje impecable, con cabello gris perfectamente peinado, entró sin pedir permiso. Su presencia irradiaba autoridad. Abelardo lo reconoció inmediatamente, era el general Montoya, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Doctor de la Espriella, qué terrible malentendido. Vine personalmente en cuanto me enteré del incidente. Puedo asegurarle que esto será investigado a fondo y que los responsables. General, no me ofenda con palabras vacías. Usted sabe perfectamente lo que ocurre en esta estación y en muchas otras. Ha recibido reportes, denuncias, evidencias. Y ha elegido mirar hacia otro lado. El general se puso rígido. Cuidado con sus acusaciones, doctor. Está hablando con un oficial de alto rango de la Policía Nacional. Y usted está hablando con el probable próximo presidente de Colombia. Así que elija sus próximas palabras con mucho cuidado, general. El ambiente se congeló. El mayor Hernández parecía querer desaparecer. El general Montoya apretó la mandíbula. Durante largos segundos, los dos hombres se miraron fijamente, en una batalla de voluntades. Finalmente, el general suspiró. ¿Qué quiere, doctor? Justicia. Transparencia. Y una limpieza completa de estas instituciones. Comenzando por esta estación, pero sin terminar aquí. Quiero auditorías de todas las estaciones de Ciudad Bolívar. Quiero investigaciones internas supervisadas por organismos independientes. Quiero que cada oficial corrupto, cada infiltrado, cada cómplice, sea llevado ante la justicia. Eso tomará meses, recursos que no tenemos, y
Encontrarán los recursos. O yo me encargaré de que cada colombiano sepa que su policía está podrida desde adentro. Ustedes eligen. Afuera, la multitud había crecido. No solo periodistas, sino ciudadanos del barrio que habían escuchado lo que ocurría. Algunos llevaban pancartas improvisadas. Abelardo, presidente. Fuera la corrupción. Queremos justicia. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Todos los canales nacionales habían interrumpido su programación regular para cubrir el evento. La noticia había llegado hasta el Palacio de Nariño, la residencia presidencial. Gustavo Petro, el presidente en funciones, observaba las pantallas con expresión sombría. Sus asesores corrían de un lado a otro, tratando de formular una respuesta. ¿Pero qué podían decir? Un precandidato presidencial, el favorito en las encuestas, había sido agredido físicamente por policías mientras investigaba corrupción. Era el peor escenario posible para un gobierno que ya enfrentaba acusaciones de pasividad ante el crimen organizado. Necesitamos una declaración presidencial. Ya. El ministro del Interior gritaba a sus asistentes. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué lamentamos que nuestros policías golpearan al hombre que nos va a derrotar en las elecciones? ¿Qué admitimos que tiene razón sobre la corrupción? Otro asesor se mesaba el cabello con desesperación. En la estación de policía, Abelardo finalmente salió de la oficina. El general Montoya lo acompañaba, con expresión derrotada. El mayor Hernández iba detrás, con la cabeza gacha. Cuando Abelardo apareció en el pasillo principal, todos los policías de la estación se pusieron de pie instintivamente. Algunos por respeto, otros por miedo. El sargento Vargas, el hombre que lo había golpeado, estaba en una esquina con las manos esposadas. Lágrimas corrían por su rostro. Cuando Abelardo cruzó la puerta principal de la estación, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Cientos de personas gritaban su nombre. Las cámaras se abalanzaron sobre él. Micrófonos se extendían desde todas direcciones. Flashes cegadores estallaban como fuegos artificiales. Doctor de la Espriella, ¿es cierto que fue golpeado por oficiales de policía? ¿Va a presentar cargos criminales? ¿Esto afectará su campaña presidencial? ¿Qué descubrió dentro de esa estación? Abelardo levantó la mano pidiendo silencio. Gradualmente, el tumulto se calmó. Su voz, clara y firme, resonó en la tarde bogotana. Colombianos, hoy vine a este barrio no como político, no como candidato, sino como un ciudadano más. Quería ver con mis propios ojos la realidad que muchos de ustedes viven cada día. Y lo que encontré me rompió el corazón. Encontré policías que se han vendido al crimen. Encontré instituciones podridas por la corrupción. Encontré a funcionarios que han olvidado que su deber es proteger al pueblo, no oprimirlo. La multitud rugió su aprobación. Abelardo continuó. Me golpearon. Sí. Me humillaron. Quisieron silenciarme. Pero no lo lograron. Porque yo no vine aquí por mí. Vine por ustedes. Por las madres que temen que sus hijos sean reclutados por bandas criminales. Por los comerciantes que pagan extorsión para mantener abiertos sus negocios. Por los niños que crecen viendo que la ley no sirve, que la justicia no existe, que el Estado los ha abandonado. Más aplausos, más gritos de apoyo. Algunas mujeres lloraban abiertamente. Hoy le digo al gobierno de Gustavo Petro, se acabó el tiempo de mirar hacia otro lado. Se acabó el tiempo de proteger a criminales y perseguir a ciudadanos honestos. El pueblo colombiano está cansado. Está harto de la corrupción, de la infiltración del Tren de Aragua en nuestras calles, de la complicidad con regímenes criminales como el de Venezuela. Donald Trump tenía razón al señalarnos. Nos hemos convertido en cómplices del narcotráfico por nuestra inacción. Un silencio absoluto había caído sobre la multitud. Cada palabra de Abelardo era como un martillo golpeando un yunque. Pero no todo está perdido. Todavía hay oficiales honestos, ciudadanos valientes, colombianos que no se han rendido. Y cuando sea presidente, juro por esta bandera que amo, juro por la memoria de nuestros héroes caídos, juro por el futuro de nuestros hijos, que voy a limpiar estas instituciones. Voy a perseguir la corrupción hasta sus últimas raíces. Voy a recuperar nuestra patria de las manos de los criminales. Y lo voy a hacer con la ley, con transparencia, con justicia. Porque esa es la única forma de construir un país del que podamos estar orgullosos.
La explosión de aplausos que siguió hizo temblar los edificios. La gente gritaba, lloraba, se abrazaba. En las pantallas de televisión de todo el país, millones de colombianos observaban la escena con lágrimas en los ojos. En bares, en casas, en oficinas, en taxis, todos estaban pegados a las pantallas. Abelardo se volvió hacia el general Montoya, que observaba la escena con expresión inescrutable. General, espero su reporte completo en mi oficina dentro de 72 horas. Con nombres, evidencias y un plan de acción. No me decepcione. El general asintió lentamente. Doctor, tiene mi palabra. Las palabras de un oficial corrupto no valen nada. Pero le voy a dar la oportunidad de demostrar que todavía tiene honor. No la desperdicie. Durante las siguientes horas, Colombia literalmente se detuvo. El tráfico en las principales ciudades colapsó porque los conductores estaban escuchando las noticias en la radio. Las oficinas quedaron vacías cuando los empleados se reunieron alrededor de los televisores. Las universidades suspendieron clases. Los comercios cerraron temprano. Todo el país estaba pendiente de un solo tema, lo que había ocurrido en esa estación de policía en Ciudad Bolívar. Los analistas políticos no daban abasto comentando el evento. Este es un momento histórico. De la Espriella acaba de consolidar su posición como el próximo presidente de Colombia. Un analista explicaba en Noticias Caracol. Lo que vimos hoy fue un acto de valentía sin precedentes. Ningún político se había atrevido a tanto. Otro comentaba en RCN. El gobierno de Petro está acabado. Esta imagen de la Espriella con el rostro ensangrentado, defendiendo al pueblo, va a definir las elecciones de 2026. Una periodista escribía frenéticamente en Twitter. Las redes sociales estaban absolutamente saturadas. Los hashtags relacionados con Abelardo dominaban todas las tendencias. Videos del discurso se compartían millones de veces. Memes de apoyo inundaban las plataformas. Y lo más significativo, personas de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las regiones del país, se unían en un solo coro: Abelardo presidente. En su apartamento en el exclusivo sector de Usaquén, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, observaba las noticias con el corazón en la garganta. Sus 4 hijos estaban junto a ella. Lucía, la mayor, lloraba silenciosamente. Salvador apretaba los puños con rabia. Filipo y Francesca, los más pequeños, no entendían completamente lo que ocurría, pero sentían la tensión. «Mamá, ¿papá va a estar bien?», Francesca preguntó con voz temblorosa. «Tu papá es el hombre más valiente de Colombia, mi amor. Va a estar bien». Ana Lucía abrazó a su hija, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Cuando finalmente Abelardo llegó a casa, cerca de las 11 de la noche, su familia lo esperaba en la puerta. Ana Lucía corrió a abrazarlo, verificando con manos temblorosas las heridas en su rostro. «Estás loco. Completamente loco. ¿Sabes lo que pudo haberte pasado? Tenía que hacerlo, amor. Tenía que ver la verdad con mis propios ojos. Pudieron haberte matado. Esos criminales no juegan. Y ahora te has convertido en su enemigo número 1. Ya era su enemigo. La diferencia es que ahora todo el país lo sabe». Los días siguientes fueron un huracán. El escándalo se expandió como un incendio fuera de control. El sargento Vargas fue arrestado formalmente y enfrentaba cargos de agresión a funcionario público. El mayor Hernández fue suspendido mientras se investigaba su participación en la red de corrupción. Pero lo más importante, el general Montoya, presionado por la opinión pública y por el mismo Abelardo, inició una purga masiva en las estaciones policiales de Bogotá. En menos de una semana, más de 50 oficiales fueron suspendidos o arrestados. Se descubrieron cuentas bancarias con depósitos sospechosos. Se encontraron evidencias de reuniones secretas con miembros del Tren de Aragua. Se revelaron órdenes de arresto que nunca se ejecutaron, casos que se archivaron misteriosamente, testimonios que desaparecieron. Era peor de lo que Abelardo había imaginado. La corrupción no era la excepción, era la norma. El gobierno de Petro intentó tomar control de la narrativa. El presidente dio un discurso nacional prometiendo reformas. El ministro de Defensa anunció nuevos protocolos de supervisión. Pero era demasiado tarde. La imagen de Abelardo de la Espriella con el rostro ensangrentado, defendiendo al pueblo, se había grabado en la conciencia nacional. Y al lado,
la imagen de un gobierno que había permitido que la corrupción floreciera. Las encuestas reflejaron el cambio sísmico. Antes del incidente, Abelardo lideraba con el 35% de intención de voto. Una semana después, ese número había saltado al 58%. Era una cifra inédita en la política colombiana. Y lo más sorprendente, su apoyo cruzaba todas las barreras demográficas. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, de la costa y del interior, todos convergían alrededor de su figura. En su oficina de la Espriella Lawyers Enterprise, el abogado trabajaba incansablemente. Durante el día, continuaba con sus casos legales, defendiendo clientes, litigando procesos. Durante las noches, coordinaba con su equipo de campaña las estrategias para capitalizar el momento. Pero también dedicaba tiempo a algo más importante, escuchar. Cada día recibía decenas de llamadas, correos, mensajes. Ciudadanos que querían contarle sus historias. Policías honestos que se sentían ahogados por compañeros corruptos. Funcionarios que tenían evidencia de irregularidades, pero temían denunciarlas. Abelardo los escuchaba a todos. Tomaba notas. Construía casos. Porque sabía que lo que había descubierto en Ciudad Bolívar era solo la punta del iceberg. Una tarde de principios de octubre, recibió una llamada inesperada. El número era privado. Cuando contestó, una voz distorsionada electrónicamente habló. Doctor de la Espriella, no me conoce, pero he seguido su carrera durante años. Soy oficial de policía. He servido durante 20 años. Y necesito que sepa algo, lo que descubrió en Ciudad Bolívar es solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Hay infiltrados del Tren de Aragua, sí, pero también hay células de disidencias de las FARC, de los del ELN, incluso de carteles mexicanos. Están dentro de la policía, del ejército, de la fiscalía. Y tienen protección desde muy arriba. ¿Qué tan arriba? Hasta donde su imaginación alcance, doctor. Por eso lo llamo. Porque usted es la única esperanza de limpiar esto. Pero también quiero advertirle, está en grave peligro. Hay gente muy poderosa que preferiría verlo muerto antes que en la presidencia. ¿Por qué debería creerle? No tiene que creerme. Pero en los próximos días, van a intentar desacreditarlo. Van a sacar supuestos escándalos de su pasado. Van a inventar acusaciones. Van a tratar de destruir su imagen. Esté preparado. La llamada se cortó. Abelardo se quedó mirando el teléfono durante largo rato. ¿Era real la amenaza? ¿O solo otro intento de intimidación? No lo sabía. Pero tampoco le importaba. Había cruzado el punto de no retorno esa tarde en Ciudad Bolívar. La advertencia del llamado anónimo se materializó exactamente como se predijo. 3 días después, un medio de comunicación conocido por sus vínculos con el gobierno publicó una investigación acusando a Abelardo de supuestas irregularidades financieras en su firma de abogados. Las acusaciones eran vagas, basadas en fuentes anónimas y documentos que nunca se mostraban completos. Pero el daño mediático estaba hecho. La respuesta de Abelardo fue inmediata y demoledora. Convocó a una conferencia de prensa en su firma. Frente a decenas de periodistas, abrió completamente los libros contables de la Espriella Lawyers Enterprise. Mostró cada transacción, cada cliente, cada pago. Invitó a auditores independientes a revisar todo. Y luego desafió públicamente al medio que lo había acusado a presentar evidencia real o retractarse. Esto es lo que hacen los desesperados. Inventan, difaman, mienten. Porque saben que la verdad los destruirá. Les doy 24 horas para presentar pruebas reales de sus acusaciones. Si no pueden, exigiré una retractación pública y los demandaré por difamación. El medio no pudo presentar ninguna evidencia. 24 horas después, publicó una retractación a regañadientes. Pero el intento de desprestigio tuvo el efecto opuesto al deseado. En lugar de dañar a Abelardo, mostró la desesperación de sus enemigos. Y elevó aún más su figura ante el público. Mientras tanto, las investigaciones en las estaciones policiales continuaban revelando más corrupción. En Soacha se descubrió que un comandante recibía pagos mensuales del Tren de Aragua. En Kennedy se encontraron armas decomisadas que habían sido revendidas a criminales. En Suba se arrestó a 3 oficiales que facilitaban el tráfico de personas. Cada nuevo escándalo confirmaba lo que Abelardo había denunciado. Pero también había historias de esperanza.
Policías honestos que habían guardado evidencia durante años, esperando el momento adecuado para entregarla, ahora salían de las sombras. Comunidades que habían perdido la fe en las instituciones comenzaban a organizarse, a denunciar, a exigir cambios. El país estaba despertando de un largo letargo. A mediados de octubre, Abelardo recibió una invitación que lo sorprendió. Una delegación de oficiales de policía, todos de rango medio, pedía reunirse con él. Eran 20 hombres y mujeres que representaban a cientos de compañeros en todo el país. Cuando se sentaron en la sala de conferencias de su oficina, sus rostros reflejaban cansancio, pero también determinación. Doctor de la Espriella, venimos en representación de los policías honestos de Colombia. Somos mayoría, aunque no lo parezca. Durante años hemos sido silenciados, amenazados, marginados por compañeros corruptos y superiores cómplices. Lo que usted hizo en Ciudad Bolívar nos dio esperanza. Nos demostró que todavía hay gente dispuesta a luchar. Por eso venimos a ofrecerle nuestro apoyo total. Un teniente de unos 35 años habló con voz firme. Tenemos información, documentos, grabaciones. Hemos estado recopilando evidencia durante años. Pero no teníamos a quien entregársela. Todos los canales oficiales están comprometidos. Pero confiamos en usted. Si nos promete que cuando sea presidente va a proteger a los oficiales honestos, que va a limpiar la institución de verdad, entonces le daremos todo lo que tenemos. Un sargento, una mujer de aspecto curtido, añadió. Abelardo los observó a todos. Vio en sus ojos la misma llama que él sentía. Gente que no se había rendido, que todavía creía en la justicia, en el servicio, en la patria. Les prometo esto, cuando sea presidente, no solo voy a limpiar la policía. Voy a reconstruirla desde los cimientos. Voy a asegurarme de que los oficiales honestos sean recompensados, ascendidos, protegidos. Y voy a perseguir a los corruptos sin descanso, sin importar qué tan alto lleguen sus conexiones. Colombia merece una policía de la que podamos estar orgullosos. Y ustedes, los que han resistido, los que no se han vendido, van a ser los pilares de esa nueva institución. La reunión duró 5 horas. Cuando terminó, Abelardo tenía cajas llenas de documentos, discos duros con grabaciones, testimonios firmados. Era dinamita pura. Suficiente para hundir carreras políticas, para enviar a docenas de personas a prisión, para sacudir los cimientos del poder en Colombia. Esa noche, mientras organizaba el material con su equipo legal más confiable, Abelardo sintió el peso de lo que estaba haciendo. Esto va a cambiar todo. Cuando esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Habrá gente muy poderosa que querrá verme muerto. Pero no puedo detenerme. No ahora. No cuando estoy tan cerca de lograr una verdadera transformación. El 20 de octubre, exactamente 3 semanas después del incidente en Ciudad Bolívar, Abelardo de la Espriella dio el golpe final. En una transmisión en vivo que fue seguida por más de 15 millones de colombianos, presentó toda la evidencia recopilada. Nombres, fechas, montos, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Fue metódico, preciso, devastador. Reveló cómo un senador del partido de gobierno había recibido $2 millones del Tren de Aragua para facilitar su operación. Mostró cómo un alto funcionario de la Fiscalía había archivado casos a cambio de sobornos. Expuso la red de protección que permitía que criminales venezolanos operaran libremente en suelo colombiano. Y conectó todos los puntos hasta llegar a las puertas mismas del gobierno de Petro. No acusó directamente al presidente. Era demasiado inteligente para eso sin evidencia irrefutable. Pero las implicaciones eran claras. El gobierno había sido, en el mejor de los casos, incompetente al permitir que esto ocurriera. En el peor caso, cómplice. El impacto fue sísmico. Al día siguiente, el senador mencionado renunció y huyó del país. El funcionario de la Fiscalía fue arrestado. Docenas de investigaciones se abrieron simultáneamente. Y el gobierno de Petro entró en caída libre en las encuestas. Pero también hubo represalias. La noche después de la transmisión, desconocidos intentaron entrar a la residencia de Abelardo en Bogotá. Afortunadamente, el equipo de seguridad que finalmente había aceptado tenerlos detuvo. Fueron arrestados 3 hombres, todos con antecedentes criminales, todos con vínculos con el Tren de Aragua. Ana Lucía, te lo suplico, toma a los niños y vete a Italia por un tiempo.
Ya hablé con tus padres, pueden quedarse allá hasta que esto se calme. No voy a dejarte solo en esto. Somos un equipo, Abelardo. Siempre lo hemos sido. Es demasiado peligroso. Casi entraron a la casa. La próxima vez podría ser peor. Entonces reforzaremos la seguridad. Pero no vamos a huir. Los niños necesitan ver que uno no abandona la lucha cuando se pone difícil. Esa es la Colombia que queremos construir para ellos. Abelardo la abrazó, sintiendo una mezcla de amor y terror. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que había puesto a su familia en el centro del huracán. Los últimos días de octubre fueron de locura absoluta. El país estaba polarizado como nunca antes. Los partidarios de Abelardo lo veían como un salvador, un hombre valiente dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Sus detractores lo acusaban de ser un populista, de hacer politiquería con temas de seguridad, de inflar escándalos para ganar votos. Pero los números no mentían. Las encuestas más recientes le daban el 63% de intención de voto. Era una ventaja aplastante, casi sin precedentes. Políticos de todos los partidos comenzaban a buscar acercamientos, queriendo subirse al tren ganador. Empresarios solicitaban reuniones. Incluso algunos miembros del gobierno de Petro empezaban a distanciarse del presidente, viendo la escritura en la pared. El 25 de octubre, Abelardo regresó a Ciudad Bolívar. Pero esta vez no fue solo, disfrazado y en secreto. Llegó con su equipo de campaña, con cámaras, con periodistas. Y con miles de ciudadanos que lo esperaban como a un héroe. Había organizado un evento comunitario, una jornada de escucha ciudadana donde cualquiera podría acercarse y hablar con él. Las colas se extendían por cuadras. Madres que querían agradecerle por dar voz a sus sufrimientos. Jóvenes que lo veían como inspiración. Comerciantes que le contaban cómo, después de los arrestos de policías corruptos, las extorsiones habían disminuido. Ancianos que le decían que por primera vez en décadas volvían a tener esperanza en Colombia. Usted nos devolvió la fe, doctor. Una anciana de 70 años le tomó las manos con lágrimas en los ojos. Yo pensaba que iba a morir sin ver un cambio. Pero usted nos demostró que todavía hay hombres buenos en este país. No soy yo quien cambió las cosas, señora. Es usted, son todos ustedes. Yo solo encendí una chispa. Pero el fuego lo hace el pueblo cuando decide que ya no acepta más la injusticia. Mientras caminaba por esas mismas calles donde semanas atrás había sido golpeado, Abelardo sintió que algo fundamental había cambiado en Colombia. No era solo él. Era todo un país que estaba despertando, que estaba encontrando su voz, que estaba decidiendo que merecía algo mejor. Esa noche, de regreso en su oficina, rodeado de su equipo, Abelardo reflexionó sobre todo lo ocurrido. Desde ese momento en septiembre cuando decidió caminar solo por Ciudad Bolívar, hasta ahora, en los últimos días de octubre, con el país transformado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Su jefe de campaña, Gustavo, le sirvió un café. Que un golpe, una agresión, algo que debió ser tu peor momento, se convirtió en tu mayor victoria. No fue victoria mía. Fue del pueblo colombiano. Ellos son los que decidieron que ya no iban a tolerar más. Yo solo les di una razón para creer que el cambio es posible. Y ahora eres prácticamente el presidente electo. Faltan más de un año para las elecciones y ya tienes cifras de ganador indiscutible. Eso me preocupa. Porque mientras más cerca esté de la presidencia, más desesperados se pondrán mis enemigos. Y gente desesperada hace cosas peligrosas. La preocupación de Abelardo era fundada. En los días finales de octubre, la inteligencia policial detectó 2 planes más para atentar contra su vida. Ambos fueron frustrados, pero el mensaje era claro. Había fuerzas poderosas que preferían verlo muerto antes que en la casa de Nariño. Pero Abelardo no se detuvo. Continuó con su campaña, con sus denuncias, con su trabajo legal. Cada día era una batalla, pero también cada día veía resultados. Más arrestos de funcionarios corruptos. Más oficiales honestos atreviéndose a hablar. Más ciudadanos organizándose en sus comunidades para exigir cambios. En la última semana de octubre, recibió un reconocimiento que lo conmovió profundamente. Una delegación de víctimas del conflicto armado, gente que había perdido familiares a manos de grupos criminales, viajó a Bogotá para entregarle un documento. Era una declaración de apoyo firmada por más de 50.000 víctimas de todo el país.
Doctor de la Espriella, nosotros conocemos el dolor. Conocemos la injusticia. Hemos visto cómo el Estado nos abandona, cómo los criminales quedan impunes, cómo nuestros muertos son olvidados. Pero cuando lo vimos a usted, sangrando, pero sin rendirse, defendiendo al pueblo, vimos algo que creíamos perdido, vimos esperanza. Por eso le pedimos que no se rinda. Que continúe la lucha. Porque usted no solo está luchando por un cargo político. Está luchando por el alma de Colombia. El representante del grupo, un hombre que había perdido a su esposa y 2 hijos en una masacre, habló con voz quebrada pero firme. Abelardo aceptó el documento con manos temblorosas. Ese momento, más que cualquier encuesta o reconocimiento político, le confirmó que estaba en el camino correcto. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿crees que Colombia está lista para un cambio verdadero? ¿Piensas que un líder puede realmente limpiar la corrupción de todo un sistema? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta historia y sobre el futuro de nuestro país.